Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanos. Bienvenidos al programa Jaguar para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la bendita palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de una cosa muy importante, acerca de la fidelidad y de la justicia de Dios a través de la obediencia a la palabra bendita del Señor. Cuando nosotros obedecemos y somos fieles a su palabra, Dios nos da vida y vida en abundancia. Así es que regreso con el mensaje de Dios. Perdido, upon which the lost world rests, en donde es la única and oportunidad it's the only opportunity de poder tener comunión con Dios to have communion with God a través de su perdón. through His forgiveness. ¿No es un gran don, hermanos? Isn't that a great gift? ¿Cuál ha sido el problema de lo que se llama iglesia? So what's been the problem with the church? Que la iglesia That the church ha crecido sin ley, has grown without the ha law, crecido sin advertencias, has grown without warning, ha crecido con la idea en su cabeza with the idea de ir con el Padre, of going to the Father, confesar sus of pecados, confessing their sins, y el Padre, and that the Father, the priest, refiriéndome al sacerdocio romano, referring to the Catholic priesthood, le perdonaba sus pecados would therefore then forgive your sins y le ponía su sentencia and would proclaim a sentence y le decía, dime tus pecados, and would say, confess your y sins, usted le confesaba sus pecados, and you would confess your sins. y él decía, ok, está bien, He would say, okay, reza dos Aves Marías say 2 y 3 Padres Marys Nuestros. and 3 Our Fathers. Oh, gracias. Okay. Thank you. Okay. El próximo domingo, And then next Sunday, otra vez estaba ahí, that person was there again por los mismos pecados. with the same sins. Padrecito, perdóneme. Say, priest, Le Father, confieso please mis forgive pecados. me. I confess my sins. A ver, dime, mi hijito. Tell me, my son. Y la misma historia. And again, the same No story. te preocupes. Say, don't worry. 4 Aves Marías 4 Hail y Marys 5 Padres and Nuestros. 3 Our Fathers. Ok, gracias, Padrecito. Vete. Okay, thank Estás you, thank you. perdonado. You're forgiven. La próxima semana, And then next week, otra vez. again. Y el próximo mes, And the next month, otra vez. again. Y el próximo año, And the next year, otra vez. again. Y hay un dicho que dice, cuando sucede un desastre, There's a saying that when a disaster takes place, sale esa expresión de dentro del corazón, that the expression says, que Dios nos agarre confesados. may God catch us having confessed. Porque hay esa creencia, había esa creencia, There was that belief que cuando el Padre te that when perdonaba the Father would forgive you, y tú rezabas el Ave María y rezabas el Padre and Nuestro, you said the Hail Marys and the Our Father, ya estabas listo. then you were fine. Entonces todos estaban preocupados So everyone was therefore concerned por el perdón for the forgiveness que se le daba. that was extended. Cuando nos cometimos al cristianismo When we convert to Christianity y leímos este texto, and we read this verse, lo creímos en nuestro we corazón believed it within our hearts, y se hizo una verdadera realidad en and it nuestras became vidas, a reality in our lives. y todos nuestros pecados, And all of our todas sins, nuestras faltas, all of our faults, Él las perdonó, He forgave nos us. limpió, He cleansed us. nos purificó, He purified nos us. hizo una nueva criatura, He made us a new nos creature. santificó, He sanctified nos llenó de us. su Espíritu Santo, He gave us His nos Holy hizo Spirit. sus siervos, He made us to predicamos be la His service. We palabra preach the word, y una tremenda bendición. and a hermano. tremendous blessing. ¿Cuál fue el problema? So what was the problem? El problema fue The problem was que nunca nadie nos enseñó un código, una forma de that no one ever comportarnos taught us a code of conduct que for our fuera behavior sólida en la palabra. that would be solid and established upon the word. Lo único que aprendimos The only thing that we learned fue lee tu was Biblia, read your Bible ora al Señor. and pray to the Lord. Ora al Señor, que no falte la Pray to the oración Lord, y make lee sure tu you pray Biblia. and read your Bible. Lees el Padre Nuestro y el Ave María. It's like saying, say the Hail Mary and Our Father. Y muchos aprendieron así. And that's how many people learned. No aprendieron, aprendimos. We learned this way.
Y cuando faltábamos delante de And Dios, when we fell short before God, la primera vez que faltamos delante de the first Dios, time that we fell short before God, íbamos ante la presencia de we would Dios go before the presence of God, temblando, hermanos, trembling and porque shaking habíamos faltado a because we Dios. had fallen short. Después de haber recibido el nuevo After nacimiento, having received la the new regeneración, birth, la the regeneration, santificación, the sanctification, después de haber recibido todo este having regalo, received todo este this paquete de gift, Dios, this package from y God, pecamos delante de and then we Dios, sin before God, íbamos and temblando. we would be shaking and trembling. Y si teníamos el coraje, la sinceridad, And if we had the courage and the sincerity, íbamos al pastor. then we'd go to the pastor. Y el pastor nos daba este texto. And the pastor would share this verse with us. Y se hacía una realidad en And nuestras it would vidas. become a reality in our lives. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Es real, hermanos. That's true. Pero resulta, hermano, But it turns out que otra vez no tenemos un patrón, no tenemos un That once código, again, no tenemos una we forma, don't have a code of no tenemos conduct, unos mandamientos que nosotros commandments observáramos. that we would follow. Nos decían, lee la Biblia, They will say, read the Bible ora. and pray. Te está pasando eso porque no lees la Biblia, This is happening because you're not porque reading the no Bible, oras. because you're not praying. Entonces nosotros orábamos So therefore we would pray y leíamos, and we would read, pero nunca aplicábamos but we never applied a la palabra. the Word of God. Y cuando la queríamos aplicar, And when we wanted to apply it, ay, hermano, ¿sabe qué? Dice que aquí en la palabra de Dios dice que no codiciemos. and the Word of God says that we are not to lust, La palabra de desire, Dios dice que no calumniemos. that we are not to fight with one another. Ah, eso está en el Antiguo And Testamento. so, well, that's the Old Testament Eso stuff. era para los judíos. That was for the Jews. Esa era la ley que That existía. was the law that existed. Nosotros estamos en Cristo. We are in Christ now. Y Cristo ya quitó la ley. And Christ has removed the Él law. la quitó. He removed it. Porque nadie la pudo guardar. Because no one could keep it, Él tuvo que quitarla. then he removed it. Así es que la tercera y la cuarta vez que pecamos delante de So the Dios, third and fourth time that we sin before God, ya ni nos incomodábamos. we don't even feel uncomfortable. ¿Por qué? Why? Porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Because the Lord will forgive us. Es lo que dice Juan. That's what John says Claro, en otro texto. in a different verse. Entonces, hermanos, bajo ese principio So under this principle, se llegó, hermanos, en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, it was established in the church a una adormecimiento espiritual there entered a spiritual en drowsiness donde la gente no puede reaccionar in which people cannot react al mensaje de Dios, to the message of the Word of God, a sabiendas knowing que si leemos en los 10 mandamientos, that if we read the Ten Commandments, inmediatamente viene a nuestra mente then it comes to our que mind eso ya Dios o Jesús lo quitó en la cruz. that was annulled by Jesus on the cross. Entonces nos quedamos sin mandamientos, nos quedamos So sin ley, we are without nos law, quedamos sin principios without principles, y nos escondemos o nos vamos a leer or we go off to read lo que más nos gusta. what we like the most. Salmo 23, Psalm 23, Salmo 91, Psalm 91, las bienaventuranzas, the blessings, las promesas de Dios, the las promises of God, bendiciones que Dios nos va a the dar, blessings that He will give el us, triunfo que Dios quiere darnos, the triumph He will la bring to us, victoria que Él tiene para the victory nosotros. that He has for us, Y todas esas cosas and all these things que aunque son verdad, that although they are no se true, pueden aplicar they cannot be applied porque no estamos dentro de su voluntad because we're not within His ni will, cumpliendo sus mandamientos. nor are we fulfilling His commandments. Miren ustedes, hermanos, el Señor cuando vino When the Lord came, les dijo, no crean ustedes que yo he venido a abrogar los He mandamientos. said, I have not come to abolish the law. Yo no he venido a abrogarlos. I have not come to abolish Yo he them, venido a cumplirlos. but rather I have come to fulfill them. Entonces cuando usted oye esto, So when you hear this, ¿qué es lo que piensa? what do you think about? Ya ven, You see, Él ya lo cumplió. He fulfilled it. Como nadie los pudo guardar, It says no one could keep pues them Él fue el único que los pudo guardar. because Jesus was the porque only one Él that could nunca keep them pecó. because He never sinned. Ya están quitados. Then we say, therefore, they're gone then. Y eso, hermanos, And this, brothers, no es verdad. is not true. Cuando usted, hermanos, cuando estudiamos en el Instituto Bíblico When I was in Bible y nos school, confrontaron con este texto, and they confronted us with this verse,
Oímos al maestro que nos dijo We heard the teacher say que el Señor Jesús vino a cumplir la ley. that the Lord Jesus came to fulfill the law. Y nos dijo, And he told a ver, us, vamos al diccionario. okay, let's go to the dictionary. Y cuando fuimos al And when we diccionario, went to the dictionary, había un diccionario que se llamaba diccionario la Rusia, algo así. there's some kind of dictionary, I think it's like the Russian Entonces tú dictionary. vas al diccionario y nos leyó. So we go to the dictionary and then he reads, Terminado. finished. Quiere decir cumplido. It means it is done. Quiere decir se acabó. It means it's over. Quiere decir no más. It means no more. Nos quedábamos, bueno, gloria a Dios. We were like, all right, glory to God. Hermanos, nunca nos pudimos a poner a pensar We never stopped to think el idioma en que se escribió about the language el Evangelio de San Mateo. in which the Gospel of Matthew was Y written. en el Evangelio de San Mateo, In the Gospel of la Matthew, definición es en hebreo. the definition is in Hebrew. Y en hebreo, terminar no significa se acabó, And in Hebrew, to finish doesn't mean it's sino over, enmendar, but it means to amacizar, amend, construir, to add to guardar, build upon, to obedecer keep, to y obey, algunas otras and sugerencias some other que existen de suggestions esta palabra. that are found in this word. Pero la idea que hay, hermanos, But the idea that is found todavía en el pueblo del Señor, is that within the people of porque el God, predicador fulano they dice say, well, because that que preacher said Cristo lo quitó that Christ y que removed it, nosotros estamos bajo su and that gracia. we are under his grace. Yo quisiera que alguien me pudiera dar un texto que Jesús dijo acerca de su gracia. I would like someone for give me a text that Jesus gave about his grace. Cuando vino aquel joven diciendo, Señor, ¿qué necesito para hacer? The young man came Para and tener la asked, vida what do I eterna. need to have eternal life? Guarda los He mandamientos. said, keep my commandments. Señor, pero eso ya los quitaron. Well, that was taken away. That was taken away. Tú los vas a quitar de la cruz. You're gonna take me to the cross. Tampoco le dijo, confía en mi He also gracia. did not say trust on my grace. No le dijo eso. He didn't say that. Dijo, guarda los mandamientos. He said, keep my commandments. Y aquí dice, ¿cuáles? He said, which ones? Y el Señor enumera los And mandamientos, the Lord said, this one and this one and this pero no one. le enumera a todos. He didn't say all of them. Cuando le enumera el que realmente se le faltaba, And when he came to the one that he was truly se lacking, fue, he left porque no estaba because en obediencia he wasn't in a la palabra de obedience Dios. to the word of God. Hermanos, Brothers, cuando Jesús estuvo en la tierra, when Jesus was on the earth, uno de sus ministerios fue one of his ministries establecer la palabra de Dios, was to establish the la word of God, enseñanza de the Dios, teachings of las God, escrituras de Dios the writings of y God, enseñárselas al and pueblo to teach them to the people en la forma correcta. in the correct way. Porque muchos de ustedes ya saben Because many of you already know que los judíos tenían dos leyes, that the Jews had two laws, la ley oral y la ley escrita. the verbal and the written. La ley oral The eran los verbal, mandamientos de los they were the ancianos commandments of the elders que tenían más influencia that were more influential que la ley de Dios. than the laws of God. Y basado en los mandamientos de And based hombres, upon the commandments of ellos man, lo establecían they established como it una forma de obediencia a Dios. as a type of obedience to Por God. eso el Señor les decía, That's why the Lord said, oíste que fue dicho. you heard that it was said to you. Cuando les decía, oíste que fue dicho, When he said, you heard that it was era said, porque estaba hablando de la ley oral, he's referring to the verbal command de la ley de los rabinos. about the rabbis. Pero cuando él les decía, But when he said, ¿qué habéis leído? what have you read? Era cuando se trataba de la ley de He was Dios. talking about the law of God. Entonces, hermanos, él establece And so he ese establishes principio, this principle, algo que la iglesia ha something desechado, that the church has algo que la iglesia rejected, no quiere oír, that the church doesn't want algo to que la hear. iglesia dice, eso Dios lo quitó, no estamos Some bajo say la ley, that we're not under the estamos law, bajo la we're gracia. under the grace, Y Jesús nunca habló de la gracia. and Jesus never talked about grace. Cuando sanó al paralítico, When he cuando healed the sanó al paralytic, leproso, when he healed the leper, le dijo, estás libre, ya te sané, he said, vive en mi healed. gracia. live in my grace. Ve, Go, preséntate ante el present sacerdote, yourself before the priest, da la ofrenda give the offering que corresponde. that you should give. Pero nunca, hermanos, Jesús vino a abrogar lo que él mismo dijo. But he never came to undo what he himself Por eso had Jesús established. dijo, yo soy Señor del sábado.
The Lord said, I am the Lord of the Sabbath. Si la ley la iba a quitar, If he was going to remove the law, ¿para qué decía yo soy Señor del then he sábado? would have said that I am the Lord of the Sabbath. Hubiera dicho yo soy Señor del domingo. He would say, well, I'm the Lord of the Sunday. Pero como eso no es verdad, But since this isn't true, estamos en un grave problema. then we're in a grave problem. Que hemos vivido That we have lived sin ley. without law. Hemos vivido sin We have mandamientos. lived without commandments. Han sido oscuros para nosotros. That they made dark for us. Y cuando los aprendimos, And when estando we dentro del learned them, catolicismo, And we were in Catholicism. ligeritos, hermanos. It was easy. El primer mandamiento, The first commandment. amarás a Dios sobre todas las You will love the Lord your cosas. God above all things. Cuarto mandamiento, Fourth commandment. santificarás las fiestas. You will sanctify the Y feast. ponían la hostia y el cáliz And to put the como cup símbolo de and que esa era everything else fiesta. as a symbol there was a time. Entonces, hermanos, nos hemos creado bajo un So sistema we have been created under a system que no nos compromete, which we are not committed to. que no nos hace mirar, nos hace ver la Which doesn't realidad. make us see the reality. Por eso el Señor les decía That's why the Lord said a su pueblo, to his people, esta ley que yo te mando hoy, this law that I command you las today, escribirás en tus puertas, you write them upon your doors. las pondrás en tu mente, You will set them upon your mind. las atarás a tus You will manos. bind them to your arms. Cuando camines, And hablarás when de you walk, ella. you will talk about them. Se las enseñarás a tus You will hijos. teach them to your children. Cuando se levanten, When they arise, cuando vayan por el camino, when you're walking, cuando se duerman, when you go to sleep, tú les hablarás you will speak to y them. les dirás, And you will tell them, este es el contrato de this is Dios the para contract nuestras of God vidas. for our lives. Esto es lo que Dios ha mandado This is para what God has nosotros. commanded for us. Respetarlo, to vivirlo, respect it, obedecerlo. to live it, to obey it. Qué diferencia, hermanos, What a difference para la iglesia. for the church. La iglesia no tiene que hacer eso, The church doesn't have to do porque that. como nadie lo pudo cumplir, Because since no one could fulfill Jesús it, tuvo que quitarlo. then Jesus had to take it away. Miren qué ignorancia, hermanos. And that's not accurate. En los Estados Unidos existen leyes, In the U.S., we find that Muy laws sólidas. exist. And some of them very solid. existe, hermanos, la Constitución. We have the Constitution. ¿Saben cuál es el problema? You know what the issue is? Que no todos la guardan, That not everyone adheres to it. que no todos respetan la Not ley. everyone respects the rule of law. Y como no respetan la And ley, since they don't respect the law, bueno, pues es necesario que se quite. that's necessary for it to be ¿En qué removed. cabeza cabe eso, hermanos? So how does this doesn't make sense? El Señor le decía, no crean ustedes que he venido a quitar la The ley. Lord said, I didn't come to abolish the law. No lo piensen, ni Don't se lo think about it. imaginen siquiera. Don't even think about it that way. No he venido a quitar I la have ley. not come to abolish He the venido law. a implementarla. I've come to He implement venido it. a decirles cómo I've la come deben de to guardar. tell you how you should keep it. Por eso Jesucristo es la ley. That's why Jesus Jesucristo is the es law. la palabra hablada. the spoken Jesucristo word. es el verbo de Dios. is the verb Y la of God. palabra se hizo carne And the y word habitó became entre flesh, nosotros and the flesh y vimos dwelt su amongst gloria. us, and Gloria we saw como his del glory, unigénito, glory as Hijo the del only Padre, begotten Son lleno de of the gracia Father, full of y grace de bondad. and full of kindness. Él es la palabra. He is the Word. Él es la Torá. He is the Torah. Él es la enseñanza He is the teaching para nuestras vidas. for our lives. Me puse a leer un sinnúmero de definiciones que encontré del cristianismo I read many definitions in Christianity, y entre las definiciones que encontré and amongst the definitions that I saw, me encontré con algo curioso, I found something interesting, algo que la iglesia cree. something the church believes. San Pablo nos enseñó acerca de la gracia Paul taught about grace, y él estaba en contra de la ley and that he was against the law. y todos estamos basados en Gálatas. And this is all based upon Galatians. Nunca lo hemos entendido, pero Gálatas es We never understood it. para la ley Gálatas. Dale un galatazo. Give them Galatians. Give Y them ya Galatians. ahí se coloca otra vez que ya no hay ley. And then they say there's no law. San Pablo, hermanos, Paul se expresaba expressed, y decía, and he would say, Dios en otros tiempos God in other times nos habló por medio de spoke to us la Torá, through the word, through the nos Torah, habló por through the medio law. de los He profetas, spoke to us through the prophets, nos habló por medio de spoke to los us salmos, through the Psalms. pero hoy But today, nos habla por medio He de speaks su to us Hijo,
through His Son, de Jesucristo, through Christ, quien es la palabra, who is the Word, quien es el verbo, Who is the verb? quien es la Torá, quien es el que trae las who is the one that brings instrucciones instructions perfectas para nuestras which are vidas. perfect for our lives. Entonces, en ese tratado que leí, So in this thing son that como I unas read, 20 páginas, pero me lo leí it's like todos. 20 pages long. Encontré algo que la iglesia cree. I found something the church believes. Cuando San Pablo decía, When Paul said, para mí el vivir es Cristo for me to live is Christ, y el morir es and to ganancia. die is gain, Él no estaba diciendo, he was not saying para mí el vivir that to me es la Torá. to live is the Él no Torah. estaba diciendo, para mí el vivir es la ley de Dios. He said that for me to live is the law of Él no God. estaba diciendo, para mí no son las He was instrucciones not de saying that it Dios. wasn't the instructions of God. Para mí el vivir es Cristo. For me to live is Christ. Así es que no instrucciones, no Torah, So no no ley. instructions, no Torah, no law. Eso fue lo que San Pablo nos enseñó. This is what Paul taught us. ¿Eso es verdad, hermanos? Is this true? Eso es verdad. Is this true? El problema está que no The alcanzamos a problem is that we entender don't understand el significado de la the palabra. significance of the word. La palabra de Dios, la The word Torah, of God, se the hizo Torah carne porque Dios became quiso así. flesh because Porque God fue made it su that way. soberanía, fue Because it was His su voluntad. sovereignty, His Su will. palabra se hace carne His word y became viene a flesh. enseñársela a los And He comes fariseos to teach it y to the viene a Pharisees. instruirlos And comes y to viene a instruct them hablarles. and to teach them. Pero dice, no lo recibieron. But it says they did not receive A it. los que estaban en su alcurnia, To those a los que estaban en su Who were posición in de their positions liderazgo, of leadership, vino para He enseñarles came to teach them, y no le conocieron. and they did not know Him. Pero los que le conocieron, But those who knew Him, les dio potestad He gave the power de ser llamados hijos to be de called Dios. children of God. ¿Cuántos dan gloria a Dios How many por say eso? amen? Denle un aplauso a Give nuestro Lord a Dios. clap offering. Ahora, hermanos, quiero que entendamos algo. Now I want us to understand something. Basados a esto, Based upon this, la iglesia, the church pues está bien. is fine. No ley, They don't no law, no Torah, no Torah, no instrucciones. no instructions, Nosotros estamos bajo la gracia. and we're under grace. Jesús nunca predicó de la gracia. Jesus never preached Si about alguien grace. sabe un texto, por favor, If someone finds a comuníquemelo verse, then tell me para aprender. so I can Pero learn. él nunca habló de la gracia. But He never spoke about grace. Él habló de la obediencia He spoke about obedience a la palabra de Dios. to the Word of God. Él decía, mis He palabras said, my no words son mías, are not mine. son de mi Padre. They belong to my Él me Father. mandó He sent para me decírselas to tell you, correctamente. to discern it correctly. Entonces, basado a esto, hermanos, So based hemos upon vivido this, bajo esa We vida have lived in this life de pecado of sin y de perdón. and of forgiveness. Pecamos delante de We Dios, sin before God, pero como Él es fiel y justo, but since He is faithful and righteous, perdona nuestros pecados. He forgives our Como sins. estamos en su gracia, Since we're in His grace, estamos libres. then we are free. Hoy o mañana leemos porque el In the morning, justo we read that the righteous vivirá por la fe. shall live by faith. Y aquí hay otra controversia. And there's another controversy. Ya ve, dice que nosotros see? somos salvos en Jesús por It la says that we are saved in fe. Jesus Christ by faith. Solamente por creer en Just Él. by believing in Him. Solamente porque creemos que Él Just murió en la because we cruz. believe that He died on the Nosotros cross. creemos que Él We murió. believe that He died. Y aunque esto es verdad, And although this hermanos, is true, fe faith, en hebreo, en el único verso que hay en hebreo, hermanos, the only verse we que se find in encuentra en Hebrew, Habacuc, which is Habakkuk, que dice que el justo vivirá por la fe. this is the righteous live by faith, Fe, hermanos, and faith es obediencia, translates to obedience, es fidelidad, to faithfulness, es verdad, to truth. es constancia, It is to be constant. es verdad. It's truth. ¿Cuál verdad? La palabra de What Dios. truth? The Word of God. Amén. Amen? Así es que tenemos que entender este principio en nuestras vidas. So we have to set this principle in our lives. Porque ese es uno de los problemas que This is one of the tenemos. problems that we have. Y la iglesia ha caminado bajo The este church has proceso. walked in this process. Hoy son fieles al Señor, Today you're faithful to the Lord. mañana no. Tomorrow we're not. Se arrepienten, They repent. Dios los perdona, God forgives you. vuelven a hacer lo malo y no hay problema. We do what's bad, there's no problem. Porque estamos bajo la gracia. Because we're under grace. Pero miren ustedes, But hermanos, look, brothers, la ignorancia de nosotros. look at our ignorance. Que cuando se trata de obediencia a Dios, So when it comes to obedience to lo God, primero que pensamos, the first thing we think about eso era para los judíos. is say, well, that's for the Jews.
como si nosotros, as if los judíos es el pueblo de Dios. well, yeah, the Jews are the people of Y God. como nos he explicado, no solo los judíos, Not only Jews, también los de José, los de but Leví, also los those de of Dan, Joseph, Levi, todas Dan, las tribus the eran de Dios. tribes belong to God. Entonces, Dios establece ese principio para So God su pueblo. established principle for His people. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en So when we accept fe, Jesus Christ in faith, al Dios de Israel, the God of Israel, Él nos hace ciudadanos y ahora we become somos citizens, su pueblo. and now we become the ¿Cuántos se people of consideran God. su pueblo? How many of you are people of ¿Cuántos God? creen que somos su pueblo? How many Somos of you el are pueblo people? de Dios. We're the people of God. Entonces, hermanos, And then, brothers, Dios trata con su pueblo so God deals with His people a través de sus mandatos, a través de su through His commandments, ordenanza, through His ordinances, a través de ver al pueblo en through obediencia. seeing the people in obedience. Y nos dice, hermanos, en Deuteronomio 6:24, Deuteronomy 6:24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos. Aquí es Torah. Y que temamos a Jehová nuestro Elohim para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. So the Lord commanded us to observe all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, and for our survival as it is today. Jesús dijo, yo soy el camino, la Jesus said, verdad I y am la the way, vida. the truth, and the life. Y aquí dice, hermanos, And here it says que cuando guardamos sus estatutos, that when you observe these Él statutes, nos da vida. that He gives us life. Dice el salmista que sus The mandamientos psalmist son said that verdad. His commandments are truth. Dice el Señor que nosotros The debemos Lord de andar says en that su we are camino. to walk in His path. ¿Qué quiere decir? What does it mean? Que debemos de andar en Cristo. That we should walk Porque in Christ. Cristo es la Torah, Because in Christ, Cristo es el we camino, find the Word, Cristo es la the verdad, truth. Cristo es la vida. He is life. ¿Cuántos creen esto? How many believe that? Entonces Dios manda a su And so pueblo God sends His people para que ellos se so sometan that they submit a su voluntad. to His will. Y Él quiere, hermanos, que de alguna And He forma wants that in some way nosotros lo obedezcamos. that we obey Him. Su gracia, His grace, su misericordia His mercy nos permite a nosotros allows us hacer y deshacer. to do or to not do, Obedecer to obey o obedecer. or to disobey. Obedecer o desobedecer. Y el engaño que hay, que se ha establecido para la iglesia, And the deceit that's been established in the church, es que no importa cómo estés, it doesn't matter how you are, así que Dios te ama. God loves you. Ah, gracias a Dios. Oh, thank God. Y la gente que está mal, hermanos, And the people that are not le doing da well, gracias a Dios. they thank God. Porque no importa cómo It esté, doesn't Dios matter le how I am, ama. God loves me. Y tiene un plan maravilloso para He has su a marvelous plan vida. for our lives. Y basado en esto, And based upon this, la gente no ha hecho el propósito de cambiar, de the obedecer people have not carried the purpose of la palabra de obeying Dios. the word of God. ¿Por qué? Why? Porque estamos bajo la gracia. Because we're under grace. Hay una iglesia, no voy a decir el nombre, pero que tuvo mucho éxito en los años 68, 70. There's a church that had a lot of success in the 60s, 80s, Llegó a México and they came to y Mexico, le dijo al pueblo de México, and they told the people of Dios te Mexico, ama como estás. God loves you the way you are. Ven a la iglesia, ven a Cristo. Come to church, come to Christ, Y Dios and God te ama Loves y you. va a transformarte. and is going to transform you. Hermanos, Brothers, se llenaron las iglesias. the churches were filled Son uno up. de los movimientos más grandes en la Ciudad de México. It became one of the biggest movements in Mexico City. ¿Por qué? Why? Porque la gente va Because el domingo people go on Sunday con sus pecados, with their sins, con su maldad, with their wickedness, al fin que Dios los ama, because God loves them, right? así como están. Just the way they are. No hagas nada, no hagas nada. Dios te ama It's así. nothing. When they say, no, no, God Si tú loves you. haces algo, ya estás bajo If la you do ley. something, you're under the law. Hermanos, Brothers, la gracia del Señor la the grace of extendió our Lord Dios Jesus Christ, para que nosotros con su extended misericordia so that through His mercy, alcanzáramos la we salvación. would find salvation. Nosotros no estábamos en el plan de Dios. We were not in the plan of God. Éramos gentiles, éramos malvados, We were wicked. éramos sin el Dios de Israel. We didn't have the No God of teníamos Israel. parte ni suerte We had en no el pueblo de authority or Dios. part with the people Pero of God. Dios nos But limpió, nos purificó, purified us, nos hizo su pueblo. and let us become Ahora le His pertenecemos people, and a now Él. we belong Ahora to Him. somos de Él. Ahora Now debemos we de belong vivir to Him. para Él. Now Y we debemos should de live for vivir Him. como Él And vivió. we should live as He lived. Y para defender
este punto dice, no, hermanos, la Biblia dice que To nosotros defend debemos this andar como Cristo anduvo. is that we should walk as Christ walked. De veras. Really? Bueno, Cristo iba a la sinagoga el sábado. Cristo Well, Christ goes to the synagogue on celebraba Saturday. las fiestas. He celebrated the feast. Cristo obedecía los mandamientos. ¿Dónde está tu obediencia? So where's your obedience? ¿Dónde está tu obediencia? Where's your obedience? Y nos mandó Jehová que cumpliésemos todos estos estatutos. And look at this, there's all these statutes. Y que temamos a Yahweh nuestro Elohim para que nos vaya bien todos los días y para que conserve la vida como hasta ahora. To fear the Lord our God for our good always and for our survival as it is today. Cuando el Señor perdona a la mujer pecadora, When the Lord forgives a sinful woman, ¿qué es lo que les dice, hermanos? what did he say to her? Vete, Go pero no peques and más. sin no more. Le establece, hermanos, And establishes el principio de no pecar contra the Dios. principle of not continuing to sin Quiero que against God. leamos, no lo puse en la Biblia porque I didn't put it on the screen. se me hizo un poco largo, It was a little long. pero quiero que lo lean. I want us to read Colosenses capítulo 2. Colossians chapter 2. Colosenses 2. Colossians chapter 2. No, Colosenses 3. Colossians chapter 3. Vamos a leer unos versos, unos Read some verses. 4 o 5 versos. 4 or 5 verses. Lo que San Pablo recomienda a la vida del creyente. Well, Paul recommends the life of the believer. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Therefore, consider the members of your body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. Pregunta, So, question: ¿quiénes de ustedes se consideran impuros? How many consider that you're impure? Nadie. No one. ¿Quiénes de ustedes se consideran que tienen pasiones How many desordenadas? think that you have disorderly desires? Nadie. No one. ¿Quiénes de ustedes creen que tienen malos deseos? But do you have bad desire, evil desires? Nadie. No one. ¿Cuántos de ustedes creen que son avariciosos? Or that you're greedy? ¿O cuántos hermanos creen que tienen malicia? How many think you have malice? ¿O cuántos creen, se consideran que son deshonestos? Or that you're dishonest? ¿O cuántos creen que dicen malas palabras? Or when you curse? Todas estas cosas All these que things, son espirituales, which are spiritual, que solo se encuentran en la persona, that are only found in the person. San Pablo va hasta ese lugar, Paul goes hermanos, to that place para hacernos ver a nosotros to make us see nuestra condición espiritual. our spiritual condition. Quiero que ustedes entiendan, So for you to la understand obediencia a Dios that obedience to se God, trata de un pueblo que ama a Dios. this has to do with a people that loves God. Dios no está mandando al mundo, God is not commanding the world. Dios no está exigiéndole al mundo He is not demanding for the que sean world fieles, that they be que faithful, obedezcan su palabra. that they obey His word. Cuando ellos se conviertan, When they cuando convert, ellos reciban en when they fe receive in y faith, ellos sean una nueva criatura, and they be a new cuando se creature, opere la santificación, when they operate in el nuevo sanctification nacimiento, and the new birth, la regeneración, the regeneration, entonces then ahora son su pueblo. they're His people. Y como pueblo And as a people, están sujetos they're subjected a to obedecer obey su palabra. His word. ¿Lo creen así, hermanos? Do you believe that? Yo lo creo así, I believe it that way. ¿ok? Entonces es importante que It's entendamos important for us to understand que Dios nos está mandando that God is commanding us a que leamos el principio del libro to read the beginning of the word, y a que sepamos, hermanos, que And to lo know que Dios ordena that what God ordered no los ordena a nosotros. is also ordered for us. Porque casi siempre decimos, Because we always say, no, eso es para los judíos. no, that is for the Jews. Y basado en eso, And based upon nos this, desligamos. we relieve ourselves. La gracia es la de nosotros. Well, the grace is ours. Dios nos perdona God forgives us todas las veces que queramos. all the times that we want. Y aunque eso es verdad, And yes, that is true, estamos en un grave problema. but we have a serious issue. Imagínense, hermanos, cuando nos pasamos el alto, So imagine when we just let things go by, que nos dan ticket. when we're given a ticket, when Y we run a vamos stop al sign, juez
And we go to the judge, y el juez no los perdona. and the judge doesn't forgive us. ¿Qué es lo que pasa? Ah, gloria a Dios, no He lo forgives us. perdonaron. We say, glory to God, I'm forgiven. Otra vez voy a pasar otra I'm going to run vez. another stop sign. Y van ante el juez y dice al juez, ¿qué You pasó? go to the judge, say, hey, what happened? ¿Otra vez tú? You again? ¿Con lo mismo? With the same thing? ¿Sabes qué? You know what? Vas a pagar tanto. You're going to pay this much. Ah, caray. Yo no So- sabía que tenía que pagar. I didn't know they had to pay. Toma chocolate y paga lo que debes. Drink chocolate and drink La what you owe. hiciste, You did it, la pagas. you pay for it. Eso no nos ponemos a pensar dentro de la gracia. That's what we think about within grace. Dentro de la gracia nos ponemos a Within pensar grace, we think, que no importa cómo somos, what does it matter que how no we are? importa cómo estemos. What does it matter how we Su gracia be? es Because grande. grace is great. Y basado a eso, And based upon this, nos desligamos de nuestra we obligación relieve ourselves of our y de la obligation, obediencia a la palabra de Dios. of our obedience to the Word of Solo God. porque el predicador fulano Just because this preacher dice que no te preocupes. says to not Que be Dios te worried about entiende, it, Dios that entiende God tu pecado, understands Dios entiende tu your maldad. wickedness, No hay problema. no worries. Hermanos, Brothers, qué peligroso, that's dangerous. qué peligroso. It's very dangerous. Dice la Biblia que de aquel The día Bible muchos says me dirán, that that day many will tell me, Señor, Señor, pero no en tu Lord, nombre Lord, predicamos. then when I ¿No en preach tu in nombre your name, echamos they will not demonios? cast out demons? Dice la Biblia, And the Bible says, apartaos de mí, He will say, depart from me, hombres sin you Torah. doers of wickedness. Todas las Biblias en inglés, All the Bible, all the English, all con la the Bibles in excepción en English, with the español, exception of Spanish, dice hombres sin Torah, they say, you men, hombres sin ley. you wicked men, Hombres que no han without sabido law, obedecer la they palabra have de not know how to Dios, obey the Word of God, que vivieron bajo la gracia, They lived under grace, pero que nunca but that quisieron never wanted to obedecer la palabra de obey the Dios, Word of God porque no era para ellos, because it was not for era them, para los judíos. it was for the Jews. Qué trágico, hermanos. And that's tragic. Es tiempo que empecemos a ver y a examinar It's time we start to see and lo understand que dice la palabra de Dios, what the Word of God aplicándola a says, nuestras vidas. applying it to our Una lives. promesa. A promise. Nos mandó Yahweh que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Yahweh nuestro Elohim para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta ahora. And we are to obey for our good always and for our survival as it is today. ¿Cuándo vamos a aprender, hermanos? So when will we learn, brothers? Bueno, el Señor nos le dijo a su pueblo, The Lord told His people, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Yahweh nuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. assemble the people, the men and the women and children and the alien who's in your town, so that they may hear and learn and fear the Lord your God, and be careful to observe all the words of this law. Mis queridos hermanos, My brothers, lógico es, it's logical. It's logical que si usted no pertenece a los Estados Unidos, that if you belong to the U.S., no van a respetar la ley. that if you don't belong, then you won't respect the law. La ley se va a enmendar si lo agarran The law y la will tiene be que respetar a enforced fuerzas. if you're caught. Pero ¿cuántos hermanos han venido, But how many have come? han violado la ley They've broken the law y se van a su país? No hay ningún problema. and they go back to their country. Pero dice la Biblia, But the hermanos, Word of God que says los que son de Cristo that those who belong to Christ están bajo la obediencia under their y obedience tienen que obedecer. and they have to obey. Miren, hermanos, Look, brothers, yo soy ciudadano de esta nación I'm a U.S. citizen. porque yo lo escogí, amén. I chose to be. Yo quise ser ciudadano I want to be a citizen. y me tengo que sujetar a estas leyes. And I have to submit to these laws. Si no me parece, If I don't want to do it, corriendito me mandan para Tijuana, then I can be kicked back to Tijuana. ¿ok? Okay? No importa que sea ciudadano. Doesn't matter if I'm a citizen. Que yo no, que las leyes de Estados Unidos no sirven para nada. Ah, que- the U.S. laws, this Ah, and no. that. They're Dale. useless. Okay, go. Cuando nosotros venimos a Cristo, When we come to Christ, dice la palabra del the Word of Señor God says que nosotros estando muertos en nuestros that we delitos y were pecados, dead in our nos sins, dio vida eterna en and He gave us Cristo. eternal life in Christ Jesus. Y dice, hermanos, que Él nos And the injertó Word says that we were en el olivo que es implanted. Israel para que fuéramos we su were pueblo. grafted Entonces, into the como tree, su so pueblo, we'll be His people, estamos and sujetos their a people obedecer were la subjected palabra to de obey Dios. the Word of God. Lógico es And it's logical que los que no quieren that obedecer, those who don't want to que obey, los que dicen que son para los those judíos, who say that they're for the Jews, lógico es it's logical que no tienen parte ni that they suerte have no part
en el pueblo de Israel. in the people of Israel. Porque como es para los judíos, Because this is for the Jews, pues ellos están exentos de esto. then they're exempt from this. Arguyendo que la Arguing iglesia that the church es superior. is superior. La iglesia. That the church. ¿Cuál iglesia? What church? La Biblia no habla en el Antiguo Testamento nada de la iglesia. The Bible doesn't talk about the church in the Old Testament. Habla de un pueblo It talks about a people de Dios of God. que le debe una obediencia total To give him a complete obedience a Yahweh, to Yahweh, nuestro Elohim. our God. Entonces, hermanos, es nuestro deber So it's our obligation enseñarles, to teach you, enseñarles la palabra, to teach you the word, enseñarles lo que la Biblia dice. to teach what the Bible says. Está en nosotros And it's within us aceptarla. to accept it. ¿Ok? Y este mensaje no es aceptado And this message por is ningún not motivo accepted en los colegios, en las in universidades, universities, en ninguna parte. colleges, or anywhere. No es aceptado It's not accepted porque están exentos, because they're porque exempt, no son el pueblo de Dios, because they're not the people of God, porque son una iglesia because of the church. que está dominada desde Roma. Y los hijos de ellos que no supieron, And the word, and their children didn't know, oigan can y hear aprendan a and temer a learn Jehová nuestro to Dios fear the Lord our Elohim God. todos los días que vivieres As sobre la long tierra as you live on a the donde land vosotros vais. to where God will take you. Por eso, hermanos, es que That la is why, enseñanza es brothers, muy The importante. teaching is very important. Por eso es que nosotros tenemos que That is escudriñar su why we palabra. have to study His Por eso word. es que nosotros tenemos que estar That is atentos why we have to be attentive a lo que dice la palabra de to what Dios. the word of God Si says. somos el pueblo, If we vamos are a the obedecer. people, Si we're going somos to obey. de Yahweh, If we vamos a belong to obedecer God, a nuestro then we will Yahweh. Si obey. somos de nuestro Dios, If we vamos a are obedecer God, a Dios. then we will obey God. Pero si no somos, But if not, lógico que no lo haremos. then it's logical that we will not. ¿Es entendible, hermanos? Is it clear? Están medios paniqueados, hermanos. You seem kind of panicked? Ay. Bueno, les voy a Well. decir la verdad. I'm going to tell you the truth. Durante miles de años, During thousands of years, la Iglesia Católica se encargó the Catholic Church de escondernos la Torah. was in charge of hiding the Nos Torah. escondieron la Biblia They hid the Bible y no nos dejaron leerla por and didn't muchos allow the años, people to read it for many years hasta que vinieron los reformadores until the y Reformationists lograron came imprimir la primera and Biblia managed to print the first que se Bible, imprimió en la imprenta de Wittenberg. which was printed in Nuremberg, La primera Biblia, por fin. the first Bible. Los escritores de ellas, The writers, unos monjes consagrados a Dios, who were most la consecrated to the traducieron a Lord, nuestro idioma translated it to our y con todo language, ese miedo y todo ese pavor a all that Roma, fear, acomodaron lo mejor que pudieron la palabra para que la entendiésemos. they tried to make it understandable, Y la entendimos. and we understood it. Gracias a Dios. We thank God. Los mataron por esto, And they were killed for that, pero nos dejaron una herencia. but they left us an inheritance. Entonces, hermanos, So then, brothers, ¿qué pasó? what happens? Miren lo que pasó. Look at what happens. Estamos leyendo We are reading el libro de Reyes. the book of Kings. Y como ustedes ya se dieron And cuenta, as you can see, que en el libro de Reyes se in the book dividieron of los dos Kings, reinos. the two kingdoms were Israel divided, se hizo dos naciones. and it became two El nations, reino del sur, the kingdom of the el north reino del and the norte. kingdom of the south. ¿Qué hizo el rey del norte, What hermano? did the king of the north do? ¿Qué hizo Jeroboam? What did Jeroboam ¿Saben do? qué hizo? You know what he did? Les escondió la Torah. He hid the Torah. Les escondió la palabra de He hid the Dios. word of God. No los dejó que la He leyeran. didn't allow them to Los read it. llevó por la idolatría. He led them to Puso idolatry sacerdotes malvados, with his wicked no priests. levíticos. Puso They sus weren't dioses. Levites. They established their own gods. Aumentó la idolatría del pueblo. And the idolatry entered into the Y people. ellos se crearon, hermanos, sin la palabra de And they were Dios. raised without the word of God. Ellos iban a la idolatría, They would al turn to pecado, a la idolatry, maldad. to sin, No había nada to que les wickedness. indicara There lo was nothing that would contrario. indicate the contrary to them. Y vivieron así, And hermanos. they lived that way. Y por esta causa fueron And for this destruidos. reason, they were Y destroyed. por esta causa Dios los For this dispersó. reason, they were Y dispersed. los mezcló con todas las And they were mixed naciones. among the nations. Y desaparecieron And they como disappeared pueblo de Dios. as the people of God. Aparentemente, Apparently, porque están entre todas las naciones. because they were mixed with the nations. Porque se mezclaron con todas las naciones.
They were among the nations. Pero ¿qué hizo Jeroboam? But what did Jeroboam do? Les escondió He hid la Torah. the law, the Torah. Les escondió la palabra de He hid the Dios. word of God. Les escondió las instrucciones. He hid the instructions. ¿Qué hacer? ¿Cómo desarrollar el What servicio a to- Dios? ¿Cómo how amar to a Dios? develop, ¿Cómo how to respetar love a Dios? God. ¿Cómo guardar sus leyes? How to honor ¿Qué era God, lo que a how to Dios le keep His agradaba? laws. Todo Will esto please se los God. escondió. All these things were hidden from the people. Y ellos se pervirtieron. And they perverted themselves. Y eso fue exactamente lo que And that's pasó precisely what happened con la iglesia. with the church. Porque cualquier cosa que oliera judío Because anything that sounded Jewish era perseguido por el Estado. was persecuted by the Porque state. la religión del Estado Because the religion of the state vino a ser la iglesia. became the church. Y cualquiera que hablara de la Torah Anyone that spoke about the Torah, se they moría. were executed. Lo acusaban de brujos, They were accused lo of being acusaban de satánicos, witches, and lo Satanists, acusaban de hechiceros They're y eran accused quemados of sorcerers, en las hogueras. and they were killed. Hay un rey que vamos a hablar un día de estos There's a king we will talk about que se soon, llamaba Josías. Josiah. Este niño de 8 años empezó a reinar. And Josiah started to rule. Su padre era un malvado. His father was wicked. Su padre puso ídolos, His father established idols. puso sacerdocio satánico, He established satanic escondió la priesthoods. Torah. He hid the Torah. Y el pueblo se descarrió, hermanos. And the people Se hizo la backslid. prostitución, se hizo el culto They a los turned to baales, prostitution. se, They worshiped el Baal. sodomismo se hizo They popular. practiced Y todas esas sodomy. maldades se And all hicieron this en el pueblo. wickedness became common among the people. Cuando el rey tenía unos 16 And años, when the king was 16, mandó decirle a los hombres, vayan al he templo, commanded, go to the temple, límpienlos, clean it, bárrenlos, sweep it, saquen todo lo malo que hay take out all ahí. the filthy stuff out Y of there. vamos a adorar al Dios de nuestros And padres. let's go and worship the God of our fathers. Y fueron, hermanos, And they went, y un hombre encontró and a man los found escritos de Dios ahí. the writings of God. Y cuando los encontró, los And when they leyó found them, he read them. y se espantó. And he was afraid. Y dijo, miren lo que hemos He said, look at encontrado. what we found. La ley de Dios, The la law of Torah, la God, dirección de the Torah, the Dios. direction of God. Y fueron con el rey, hermanos, went to the a king decirle, mira lo que To tell him, encontramos. look what we found. Y el rey miró y dijo, a ver, And the king lémela. saw and said, give it to me. Y Safán dice que le leyó And the word of God says that he read al it. rey lo que decía ese libro. And what it said. Y el rey se levanta después de haber And the oído, rompe stands sus up after hearing vestidos the word, he y dice, tears his hemos garment, pecado delante and he de said that Dios, we sinned before nos God. hemos apartado de Dios, nos hemos alejado de su ley, That we become hemos distant from violado his sus law. We've broken mandamientos. his transgressed against his law, his commandments. Y llamó al pueblo a And he arrepentimiento. called the people to repentance. Le dijo, es tiempo He said it is time que nos volvamos a Dios. that we turn to God. Porque por muchos años nuestros Because for many padres years, our nos fathers, escondieron la verdad, they hid the truth from nos us. escondieron la Torah They hid the Torah. y no sabíamos And we didn't know qué era lo que a Dios le agradaba. what it was that pleased God. ¿Tú sabes qué es lo que a Dios le agrada? Do you know what pleases God? ¿Tú sabes qué conviene delante de Do you Dios? know what's right before God? Cuando veníamos al pastor que nos decía, ora a Dios, Or that when the pastor would say, well, pray to God. si confesamos nuestros pecados, Él es You fiel y confess your justo. sins, he's faithful and Y lo righteous. es, hermano. And he is. Lo es, lo He es, is, lo he es. is. Pero le dijo a la mujer pecadora, vete But he told this woman, y no go peques más. and sin no more. Y eso muchas veces no lo entendimos estando en el catolicismo. And we didn't understand this many times when we were Catholics. Porque el Padre nos perdonaba Because the Father would forgive y a los us. 8 días ya estábamos otra vez And a week ahí. later, we were there again. Y así es como el cristianismo ha vivido hasta nuestros And that's días. how some Christians have practiced in their lives today. Y diles que obedezcan a Dios. And tell them to obey God. Eso es para los He judíos. said that's for the Jews, Ya man. quieres meternos a la ley otra vez. You want to take us to the law again. Con la ley nadie se justifica. But no one is justified under Todos the law. los textos de Gálatas que se lo saben de And the verses memoria, of Galatians they que memorize, ni siquiera saben que esa ley no they es la don't even ley know that that law is not the law. de Dios, es of la God. ley It was, del Talmud, it was the written law, es la the ley oral. Talmud, the oral law. No tiene ningún valor esa ley. It has no value. Pero la palabra de Dios, But the hermano, Word of God, brothers, tiene mucho valor. has a lot of value. Nos han escondido la verdad. Nos han escondido la Torah. The truth has been hidden Nos from han us. hecho
They've creer made us que believe nosotros no debemos obedecer that we should not por obey ningún motivo, por for ninguna any motive, razón, for any reason, los 10 mandamientos. the Ten Commandments. Porque eso es para los Because judíos. that's for the Jews. Y basado en esto, And based upon no that, tenemos un código, hermanos, we don't have a code que nos pare, that will stop us, que nos frene nuestro proceder delante de that will Dios. stop our walking before Him. Solamente lee y ora al Señor. We always say, well, just read Y and ya pray, Él te va a hablar. and God will talk to you. Y lo hace, hermanos. And He does it. Pero lo obedecemos. But do we obey Him? No me vayan a malinterpretar, ¿ok, hermanos? Don't misinterpret what I'm saying. No me vayan a decir que yo los quiero cambiar de Don't tell me that I religión. want to change you, your religion. Esa no es mi intención. That's not my intention. Mi intención es que ustedes My sepan intention is that you know que hay una obediencia a Dios that there's an obedience to God en la palabra de Dios. and the Word of God. Y mandó Jehová y les dijo, And God commanded. congrega a los varones, a las mujeres y a los niños, a los extranjeros que estuvieran en tu ciudad, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Assemble the people, the men and the women, the children, the alien who's in your town, so that they may hear and learn and fear the Lord your God, and be careful to observe all the words of this law. Y si ya Dios los quitó porque nadie los pudo And obedecer, if God removed them because no one could obey them, pues ya estamos sin ley. then we are without law. Estados Unidos debería de quitar las leyes porque The U.S. should remove some of its laws nadie lo obedece, hermanos. because no one obeys them. La obedecemos a fuerzas, We obey them because we have porque hay to, semáforos, because there are stoplights, porque hay policías por ahí, police officers, porque nos cae la ley. Por because the eso law lo is upon us. obedecemos. That's why we obey it. Pero que la quiten, But that they remove it, que vivamos sin ley. that we live without law. Eso no es verdad, hermanos. That's Eso not no es true. posible. It's not possible. La palabra de Dios The Word of God es la misma ayer, is the same de yesterday hoy y today, para siempre. and forever. El cielo y la tierra The heavens and pasarán, the earth shall pass, pero su palabra but His Word nunca pasará. shall never pass. Y si usted cree que el Antiguo Maybe you Testamento believe no es that la the Old palabra de Testament is not Dios, the Word of God, está en un grave problema. then you're in a serious problem. En un grave problema. You have a serious issue. Vamos a comenzar el libro. Let us commence the book. Siempre leímos We always read. el Nuevo Testamento. We always read the New Siempre Testament. lo leímos. We always read it. El Antiguo no, porque era para los But not the judíos. old because it's for the Jews. Pero hoy, hermanos, podemos entender But we can understand que Dios requiere de that nosotros the Lord requires from us una obediencia a su palabra. an obedience to His Word. Voy a terminar aquí. I'm going to finish here. Hay mucho que decir todavía, There's still much to say, pero vamos a parar aquí. but let's stop here. Con la esperanza With the hope de que podamos reunir a nuestros hijos so we can gather our children y decirles, and to tell them, nosotros we necesitamos una obediencia need total a complete a la obedience palabra de Dios. to the Word of God. Y si alguno hubiere pecado, And if someone should sin, abogado tenemos para con we have el an Padre, advocate before the a Father, Jesucristo el our Lord justo. Jesus Christ. Vamos a volvernos a Dios. Let us turn to God. Vamos a romper nuestros vestidos. Let us tear our garments. Vamos a decir, Señor, yo no Let us sabía say, esto, God, I didn't know this, pero hoy lo sé, but today I know que it, debo caminar that I should walk de acuerdo a tu palabra. according to your blessed word. Pónganse de pie, mis I queridos ask that you hermanos. please stand. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer una vez más poder predicar el mensaje de la palabra del Señor. Cuando predicamos el mensaje del Señor hay algo que hay en nuestro corazón, una llama que nos quema. Y hoy, como ustedes han oído el mensaje de la palabra del Señor, necesitamos, como dice en la palabra del Señor, ir a los caminos y preguntar por las sendas antiguas, volvernos a la palabra del Señor. Lo que estaba escondido en nuestras vidas, lo que nos habían escondido, hoy ha sido revelado para nuestro provecho. Ahora podemos entender, comprender y leer correctamente la palabra bendita del Señor. Es un privilegio para nosotros poder entenderla, es un privilegio para nosotros poder expresarla. Es ahí donde nosotros encontramos en ella la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y solamente se encuentra la luz
la verdad, la vida, ¿a través de qué? De la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos da la enseñanza, es la palabra de Dios la que nos da la palabra, la guía, y es la palabra de Dios la que nos da vida y vida en abundancia. Y a través de la obediencia a la palabra del Señor tenemos vida, tenemos paz, somos herederos del reino de Dios, somos herederos del pueblo de Dios. No somos ajenos, no somos extraños ni advenedizos, somos el pueblo de Dios, comprado y lavado con la sangre del Señor e injertados en el olivo, en el buen olivo, para hacer la voluntad del Señor, para obedecerle de acuerdo a su santa y bendita palabra. Si tú has entendido el mensaje del Señor y sabes que no has guardado su palabra y sabes que te has desviado de la palabra, déjame decirte algo. Dios quiere que te vuelvas. ¿A qué? A la palabra de Dios. Por muchos años hemos sido engañados por el enemigo de nuestras almas, la influencia religiosa de nuestros antepasados. Nos han prohibido ver la realidad y está escondida esa palabra de Dios para nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Dios ha traído revelación. ¿Por qué? Hemos encontrado el libro. Hemos encontrado la parte que nos había sido oculta por muchos años. Hoy la entendemos. Y qué bueno que la entiendas, porque cuando tú la entiendes, tienes vida eterna. Es tu guía, es tu lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y Jesús dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Y si me sigues, no andarás en tinieblas. Gracias a Dios por esa luz. Allá donde estás, en el nombre del Señor, si has perdido el libro, si no te han contado la historia de lo que a Dios le agrada, te invito para que empieces a leer. No empieces a leer desde el Nuevo Testamento. Alguien dijo que toda la Biblia es inspirada por Dios, menos esa hoja que está en medio, que separa el Nuevo y el Antiguo Testamento. Esa hoja hay que quitarla, porque desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento es la palabra bendita del Señor para nuestra enseñanza, para nuestra guía, para que nosotros entendamos, comprendamos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y en ella tenemos la vida eterna. Pídele al Señor ahí donde estás y dile, Señor, perdóname, ayúdame a entenderla. No la entiendo, he sido enseñado por muchos años de esta manera, pero hoy, Señor, hoy quiero que tú vengas a mi corazón, vengas a mi vida y me enseñes tu palabra. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.